En el extremo norte de Colombia, en el departamento de La Guajira, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo expone, en sus paredes escalonadas, decenas de metros de rocas del Paleoceno. Allí, en Cerrejón, equipos de geólogos y paleontólogos comenzaron a trabajar a comienzos de la década de 2000 con un objetivo claro: reconstruir cómo eran las selvas tropicales poco después de la extinción de los dinosaurios hace unos 60 millones de años. Cada capa de carbón, de lutita y de arena contenía restos comprimidos de hojas, troncos, semillas, tortugas, peces y otros vertebrados que, en conjunto, ofrecían la imagen más antigua conocida de una selva neotropical. En ese contexto, durante una de las campañas, aparecieron unos fósiles que llamaron la atención de inmediato. Entre fragmentos de roca oscura, emergió una vértebra de tamaño desproporcionado, más robusta y ancha de lo que cualquiera esperaba encontrar en un yacimiento de ríos y pantanos del Paleoceno. No fue un hallazgo aislado. En las jornadas siguientes comenzaron a aparecer más vértebras, costillas gruesas y elementos dispersos, pero claramente pertenecientes a animales de gran talla. Por la experiencia acumulada en la zona, la reacción inicial fue casi automática. Se asumió que se trataba de restos de grandes cocodrilomorfos, ya que Cerrejón había proporcionado cráneos y esqueletos parciales de dinosaurios de hasta 5 metros de longitud. Sin embargo, algo no encajaba. A medida que los fósiles se limpiaban y se comparaban de manera sistemática con colecciones de referencia, las proporciones de los cuerpos vertebrales, la forma de las apófisis y las curvas generales no coincidían con las típicas de los cocodrilos. La morfología vertebral recordaba más a la de una serpiente, pero amplificada a una escala nunca vista. Cuando los especialistas en herpetología y vertebrados fósiles examinaron la serie de huesos, la reinterpretación se volvió inevitable. No eran cocodrilos gigantes, sino las vértebras de una serpiente colosal, perteneciente a un linaje de boas primitivas. Las campañas sucesivas en Cerrejón confirmaron que no se trataba de un individuo aislado ni de un caso extremo dentro de una especie de tamaño moderado. En total, se recuperaron cerca de 200 elementos atribuibles a esta serpiente, procedentes de al menos una treintena de individuos de distintas tallas. La mayoría eran vértebras y costillas, como es habitual en el registro fósil de las serpientes, pero la repetición de los mismos rasgos diagnósticos permitía definir con claridad una especie nueva. Sobre la base de estas piezas se describió, en 2009, el género y especie Titanoboa cerrejonensis, cuyo nombre combinaba la idea de titán con el grupo de las boas e incorporaba la referencia geográfica a Cerrejón. El material tipo consistía en una vértebra dorsal de gran tamaño, utilizada como referencia para las primeras estimaciones de longitud. A partir de la relación estadísticamente conocida entre el tamaño de las vértebras y la longitud total en boas y anacondas actuales, los investigadores calcularon que, incluso tomando valores conservadores, la serpiente alcanzaba al menos 13 metros. Las estimaciones menos prudentes superaban los 15 metros y sugerían masas cercanas o superiores a 1.100 kilogramos. Ante cifras tan extremas, los cálculos fueron repetidos varias veces, comparando con largas series de esqueletos modernos, hasta que el equipo se convenció de que no había errores aritméticos. El animal era efectivamente descomunal. Para dimensionar el hallazgo, basta contrastarlo con los mayores ofidios vivos. La anaconda verde o Eunectes murinus, la serpiente más pesada de la actualidad, y la pitón reticulada o Malayopiton reticulatus, una de las más largas, rara vez superan los 6 o 7 metros en medidas verificadas, con masas que pueden rondar o superar los 200 kilogramos en casos excepcionales. Titanoboa prácticamente duplicaba esas longitudes y multiplicaba por varias veces la masa corporal, redefiniendo el límite superior conocido para el tamaño de una serpiente. La procedencia estratigráfica de los fósiles situaba a Titanoboa en el Paleoceno medio tardío, unos 60 millones de años atrás, apenas unos pocos millones de años después de la extinción masiva del final del Cretácico. El entorno en el que vivía no era un desierto fósil aislado,
sino una llanura costera recorrida por grandes ríos de corriente lenta, rodeada por una selva tropical densa y húmeda. Las capas de cerrejón conservan restos de hojas, polen, frutos y madera que muestran que muchas de las familias de plantas dominantes en las selvas neotropicales actuales ya estaban presentes, aunque con una diversidad específica menor. Junto a Titanoboa aparecieron caparazones y cráneos de tortugas gigantes, algunas con longitudes de caparazón cercanas a los 2 metros, y restos de varios crocodiliformes de diferentes tamaños y formas, desde especies pequeñas de hocico corto hasta depredadores de 5 metros con mandíbulas adaptadas a triturar presas de caparazón duro. Esta combinación de ríos lentos, aguas turbias y fauna de gran tamaño dibuja un ecosistema de alta productividad, donde un superdepredador de más de 1 tonelada podía encontrar alimento suficiente y moverse con relativa eficiencia gracias a la flotabilidad del agua. El impacto científico del hallazgo fue doble. Por un lado, la descripción de Titanoboa cerrejonensis proporcionó el registro más claro y extremo de gigantismo en serpientes, demostrando hasta dónde podían crecer los ofidios bajo ciertas condiciones ambientales. Por otro, ofreció una herramienta inesperada para estimar las temperaturas de las selvas ecuatoriales del Paleoceno. Dado que las serpientes son ectotermas y su tamaño máximo está restringido por la temperatura ambiental, el cuerpo de Titanoboa se convirtió en una especie de termómetro biológico que apuntaba a medias anuales de al menos 34 grados Celsius en la región. A medida que se ampliaba la colección y se publicaban nuevos estudios, Cerrejón dejó de ser solo una mina de carbón para convertirse en un laboratorio natural sobre la evolución temprana de los ecosistemas tropicales después de la desaparición de los dinosaurios. Titanoboa se colocó en el centro de esa historia como el superdepredador emblemático de un mundo más cálido, más húmedo y dominado por reptiles gigantes. Sin embargo, en este primer acercamiento, la imagen sigue siendo esencialmente la de una serie de vértebras colosales extraídas de una pared de carbón. Reconstruir el cuerpo de Titanoboa parte de un dato esencial. No era una serpiente extraña en su plan básico, sino un miembro gigantesco de la familia Boidae, el grupo de las boas y anacondas actuales. Sus vértebras, aunque desproporcionadas, conservan los rasgos típicos de estos ofidios. Cuerpo vertebral relativamente corto y ancho, procesos articulares robustos y una serie precloacal que concentra la mayor parte de la longitud total. La comparación detallada con esqueletos modernos permitió ubicar muchas de las vértebras fósiles hacia la mitad posterior del tronco, alrededor del 65% de la longitud corporal, algo crucial para extrapolar el tamaño total del animal. Las vértebras de Titanoboa se distinguen por su enorme robustez y por una espina neural en forma de T, expandida hacia atrás, que sirve de anclaje a una musculatura muy desarrollada. Esa morfología indica un tronco masivo, de gran diámetro, más cercano a la silueta de una anaconda sobredimensionada que a la de una pitón esbelta. El canal neural ancho sugiere un cordón medular proporcionalmente similar al de otros boidos, pero encerrado en una estructura ósea mucho más grande. Los forámenes laterales, más pequeños que en muchos parientes actuales, y las proporciones generales refuerzan la idea de un animal diseñado para soportar enormes fuerzas de compresión y torsión a lo largo del cuerpo. Durante varios años, solo se conocía Titanoboa a partir de vértebras y costillas, pero expediciones posteriores recuperaron fragmentos de cráneo, un tipo de fósil excepcionalmente raro en serpientes. Aunque la descripción detallada de estos cráneos es limitada, la información disponible indica una alta cantidad de dientes en el paladar y en los márgenes de las mandíbulas, y un hueso cuadrado orientado en ángulo bajo, lo que sugiere una capacidad amplia de apertura bucal y adaptaciones a sujetar presas resbaladizas. La articulación reducida entre algunos huesos del paladar apunta a un cráneo relativamente rígido comparado con el de otras boas, lo que encaja con un estilo de alimentación centrado en presas voluminosas pero de contorno relativamente simple.
más que en animales de formas muy irregulares. Las estimaciones de longitud partieron del principio de que, en boas y pitones, los aumentos de tamaño se logran sobre todo agrandando las vértebras, no multiplicando su número. Al comparar vértebras de titanoboa con las de boas modernas de posición equivalente en la columna, los primeros cálculos dieron una longitud media de unos 12,8 metros, con un intervalo plausible entre 11 y 15 metros. La masa corporal, estimada por analogía con anacondas y pitones grandes, se situó en un rango aproximado de 650 a más de 1.100 kilogramos, con valores centrales en torno a 1,1 toneladas. Estudios y modelados posteriores, incluyendo reconstrucciones tridimensionales, han sugerido que algunos individuos pudieron acercarse o incluso superar los 14 metros, confirmando a Titanoboa como una de las mayores serpientes conocidas del registro fósil. En términos comparativos, esto significa que Titanoboa casi duplicaba en longitud a la mayoría de las anacondas verdes verificadas y cuadruplicaba o quintuplicaba la masa de las serpientes más pesadas actuales. No era solo un poco más grande. Redefinía el techo biológico conocido para un ofidio. Esa magnitud obliga a pensar en la mecánica de su cuerpo. Un tronco de más de una decena de metros, de sección muy gruesa, implica una musculatura inmensa, capaz de generar presiones de constricción muy superiores a las de cualquier boa o pitón moderna. Modelos biomecánicos derivados de la robustez vertebral y del grosor inferido del cuerpo han estimado presiones de varios cientos de libras por pulgada cuadrada, suficientes para colapsar el tórax de grandes reptiles y tortugas gigantes. Pero el tamaño no es solo cuestión de hueso y músculo, también lo es de fisiología. Titanoboa, como todas las serpientes, era un animal ectotérmico, es decir, que su temperatura corporal y su metabolismo dependían del calor ambiental. A escala pequeña, una boa puede compensar temperaturas algo más bajas mediante comportamiento. Tomar el sol, elegir microhábitats protegidos, alternar entre sombra y agua. A escala de Titanoboa, con un cuerpo de más de 1 tonelada, esas estrategias tienen límites. Cuanto mayor es el volumen corporal, más energía se necesita para calentar todos los tejidos y mantenerlos en un rango óptimo para la digestión, el movimiento. Por eso, el gigantismo de Titanoboa se ha utilizado como termómetro biológico del Paleoceno tropical, comparando el tamaño máximo de las temperaturas medias anuales de las selvas neotropicales y extrapolando esa relación a la longitud estimada de Titanoboa. Los investigadores calcularon que la región ecuatorial de hace unos 60 millones de años debía tener temperaturas medias de al menos 34 grados Celsius, claramente por encima de las selvas modernas. Estas cifras coinciden dentro de un margen razonable con estimaciones independientes derivadas de isótopos de oxígeno en microfósiles marinos y con modelos climáticos que proponen concentraciones de CO2 atmosférico muy elevadas para el Paleoceno. La idea de que el tamaño de una serpiente pueda revelar la temperatura de su entorno ha sido discutida y matizada. Algunos trabajos señalan que el comportamiento, la forma del cuerpo y la capacidad de calentarse mediante exposición controlada al sol pueden modificar en parte esa relación. Sin embargo, incluso introduciendo estos factores, la conclusión general se mantiene. Un boido de más de 12 metros solo es viable de forma estable en un entorno cálido de manera casi constante, con noches templadas y ausencia de estaciones frías marcadas. Titanoboa ilustra así hasta qué punto un ectotermo puede crecer cuando se eliminan las limitaciones térmicas que hoy restringen a sus parientes. Otro aspecto clave de su fisiología es la relación entre tamaño, densidad corporal y medio en el que se desplaza. Un animal tan pesado tendría dificultades para moverse de manera eficiente en tierra firme. El propio peso comprimiría los órganos internos cuando el cuerpo se apoya sobre el sustrato. La fricción sería elevada y la locomoción costosa en energía. En cambio, en un medio acuático o semiacuático, la flotabilidad reduce drásticamente el peso efectivo, alivia la presión sobre los tejidos y permite que una serpiente muy grande se desplace con movimientos ondulatorios relativamente económicos.
De ahí que, aunque su anatomía no muestre adaptaciones extremas de serpiente plenamente marina, todo apunta a un modo de vida fuertemente ligado a ríos y pantanos cálidos. En ese contexto, su metabolismo habría funcionado a gran velocidad. Digestiones rápidas tras grandes comidas, crecimiento relativamente acelerado durante los primeros años y la posibilidad de alternar fases de actividad intensa con periodos largos de inactividad mientras procesaba presas voluminosas. El tamaño extremo no fue un accidente, sino la consecuencia lógica de una fisiología ectotérmica funcionando al máximo en un clima excepcionalmente cálido, con recursos abundantes y un medio acuático que soportaba gran parte de su peso. Comprender esa combinación de cuerpo, tamaño y metabolismo conduce inevitablemente al siguiente paso: analizar con detalle el escenario ecológico concreto en el que Titanoboa vivía, cazaba y competía con otros grandes reptiles del Paleoceno. Retroceder al mundo de Titanoboa implica situarse en un planeta sometido a un clima de tipo invernadero. A mediados del Paleoceno, hace unos 60 millones de años, las temperaturas medias globales eran varios grados superiores a las actuales, y en la franja ecuatorial se estiman valores anuales por encima de los 30 grados, con muy poca variación estacional. No existían casquetes polares permanentes, y el contraste entre estaciones era débil. El trópico no conocía inviernos, solo una alternancia de periodos más o menos lluviosos dentro de un marco térmico constantemente elevado. En ese contexto, la región que hoy corresponde al norte de Colombia formaba parte de una extensa llanura costera de baja altitud, influida por el mar Protocaribe, cubierta por bosques tropicales húmedos y atravesada por sistemas fluviales de gran caudal. Las rocas de la formación Cerrejón registran esta llanura como una combinación de canales fluviales de corriente lenta, planicies de inundación y pantanos permanentes. Los ríos describían meandros anchos, cargados de sedimentos finos, que dejaban a su paso barras de arena y depósitos de lodo orgánico. En las zonas bajas se acumulaban aguas someras, encharcamientos y lagunas colmatadas de restos vegetales, donde la descomposición parcial de la biomasa favorecía la formación de carbón. Era un paisaje dominado por suelos saturados, con un nivel freático elevado y frecuentes desbordes, en el que el límite entre agua y tierra firme resultaba difuso. Las condiciones eran idóneas para una fauna adaptada a la vida acuática y semiacuática y para la expansión de un bosque siempre verde que apenas conocía periodos de estrés hídrico. La vegetación revelada por las impresiones de hojas, semillas y troncos indica que se trataba de una de las primeras selvas neotropicales bien desarrolladas. Muchas de las familias dominantes en los bosques húmedos actuales ya estaban presentes: palmeras, lauráceas, miembros de las zingiberales, aráceas y leguminosas, entre otras. Sin embargo, la diversidad específica era menor que la de una selva amazónica moderna. Se trataba de comunidades aún en proceso de diversificación tras la gran extinción del final del Cretácico. El bosque presentaba varios estratos con un dosel cerrado que limitaba la entrada de luz, un sotobosque denso de hojas grandes y un sustrato cubierto por hojarasca húmeda, raíces expuestas y troncos caídos. Esta estructura generaba microhábitats sombreados y extremadamente húmedos, ideales para reptiles ectotérmicos de gran tamaño que podían desplazarse entre el agua y la vegetación ribereña. La fauna terrestre y acuática de Cerrejón refleja un ecosistema claramente dominado por reptiles. Entre los componentes más llamativos se encuentran las tortugas gigantes de agua dulce, como formas emparentadas con Carbonemys, que alcanzaban caparazones de más de 1,5 metros de longitud y cráneos robustos capaces de triturar presas de caparazón resistente. Estas tortugas ocupaban lagunas y márgenes de río, alimentándose de vegetación y de animales de cuerpo duro, y constituían un recurso trófico concentrado para cualquier depredador capaz de superar su coraza. Junto a ellas se registran otras tortugas de gran tamaño e incluso formas de menor envergadura que ocupaban nichos complementarios dentro del mismo sistema de humedales. Los crocodiliformes aportaban otro componente esencial del paisaje.
3 géneros de dinosaurios compartían los canales fluviales con Titanoboa, uno de hocico alargado y cuerpo estilizado, adaptado probablemente a capturar peces en aguas abiertas. Otro de cabeza más ancha y mandíbulas poderosas, capaz de ejercer importantes fuerzas de mordida sobre presas robustas, y un tercero de menor tamaño, tal vez más ligado a las orillas o a aguas someras. Este conjunto sugiere una partición del nicho entre depredadores acuáticos, con especies especializadas en distintos tipos de presas y microhábitats dentro del mismo sistema de ríos y pantanos. Los restos de estos animales aparecen a menudo en los mismos niveles estratigráficos que las vértebras de Titanoboa, lo que confirma la coexistencia espacial y temporal de todos ellos. En las aguas turbias de Cerrejón habitaban también peces de talla considerable, incluidos grandes dipnoos y otros peces óseos de río, además de formas más pequeñas que ocupaban las capas medias y superficiales de la columna de agua. Por encima del dosel arbóreo, un conjunto aún poco conocido de aves y pequeños mamíferos comenzaba a diversificarse, pero en términos de biomasa y de tamaño corporal, los vertebrados dominantes seguían siendo los reptiles. Los mamíferos eran, en su mayoría, organismos de pequeño a mediano tamaño, ligados al sotobosque y a las ramas, sin capacidad para competir directamente con los grandes depredadores acuáticos. La red trófica se organizaba en torno a productores primarios muy eficientes, grandes herbívoros reptiles y una serie de carnívoros acuáticos y semiacuáticos que explotaban la abundancia de biomasa concentrada en los humedales. Este conjunto de factores crea el contexto en el que Titanoboa se entiende no como una anomalía aislada, sino como el vértice de una pirámide ecológica adaptada a condiciones extremas. Los humedales proporcionaban un soporte físico para su masa y un entorno tridimensional donde un depredador voluminoso podía ocultarse entre raíces y troncos sumergidos. Las altas temperaturas reducían las restricciones fisiológicas propias de un ectotermo gigante, permitiendo tasas metabólicas suficientes para sostener un cuerpo de más de 1 tonelada. La presencia de tortugas y cocodrilomorfos de gran talla garantizaba presas ricas en energía, capaces de compensar el esfuerzo asociado a cada captura. En el ecosistema pantanoso del Paleoceno, Titanoboa no fue un cazador errante que recorría grandes distancias, sino un depredador de emboscada especializado. Su tamaño la convertía en un animal poco eficiente para desplazarse con rapidez en tierra firme. Un cuerpo de más de 1 decena de metros, con un diámetro comparable al de un tambor industrial, habría tenido que luchar constantemente contra la gravedad para avanzar entre raíces y troncos, con un gasto energético muy elevado. En cambio, en el agua, la flotabilidad compensaba parte de su masa, reducía la presión sobre los órganos internos y le permitía moverse con mayor economía. Todo indica que su comportamiento se parecía más al de un gran cocodrilo que al de una serpiente terrestre moderna, lenta, sigilosa y casi siempre parcialmente sumergida. En los canales de agua turbia de Cerrejón, Titanoboa podía ocultarse entre raíces sumergidas, troncos caídos y bancos de vegetación acuática. La visibilidad en ese entorno habría sido baja, lo que favorecía a un depredador que dependía más del sigilo y del contacto que de la persecución visual a larga distancia. Como sucede con las anacondas actuales, una parte de la cabeza y del cuello podía asomar apenas por encima de la superficie, mientras el resto del cuerpo permanecía oculto. En esas condiciones, la detección de presas se apoyaría en la percepción de vibraciones, ondas en el agua y quizá cambios químicos mínimos en el entorno inmediato, más que en la visión detallada. El factor clave era la proximidad. Titanoboa no necesitaba ver a su presa desde lejos, solo estar lo bastante cerca cuando ésta invadía su radio de acción. La secuencia de caza, según sugieren los modelos biomecánicos y la comparación con boidos modernos, comenzaba con una fase prolongada de espera. El animal podía permanecer inmóvil durante horas, incluso días, con la musculatura relajada pero lista para una contracción explosiva. Cuando una tortuga gigante, un crocodiliforme de tamaño medio o un gran pez
se acercaba a la línea de orilla o a un paso estrecho del cauce, un movimiento súbito bastaba para acortar la distancia. El primer contacto podía consistir en un golpe lateral del cuerpo o en una mordida rápida con las mandíbulas dirigida a cualquier parte accesible de la presa. El objetivo no era causar daño inmediato, sino fijarla el tiempo suficiente para iniciar el enrollamiento. Una vez asegurado el primer punto de contacto, entraba en juego la constricción. El cuerpo de Titanoboa estaba diseñado para soportar y generar grandes fuerzas. El grosor de las vértebras, la forma de la espina neural y la robustez general de la columna indican una musculatura segmentada capaz de apretar con enorme intensidad. Extrapolando a partir de boas y pitones actuales, que pueden ejercer presiones de constricción suficientes para colapsar el sistema circulatorio de mamíferos de tamaño medio, se estima que Titanoboa podía superar con holgura los 400 psi, una fuerza suficiente para fracturar costillas de reptiles grandes y comprometer rápidamente tanto la circulación sanguínea como la ventilación pulmonar. En esas condiciones, el desenlace para la presa era rápido: pérdida de conciencia por colapso circulatorio y poco después, muerte. La dieta probable de Titanoboa se deduce del conjunto de fósiles asociados en Cerrejón. Las tortugas gigantes de agua dulce, de movimientos lentos y cargadas de tejido blando protegido por caparazones robustos, aparecen como candidatas evidentes. Su valor energético era alto y su capacidad de huida limitada, especialmente en aguas someras o al abandonar el agua para desplazarse por bancos de arena y barro. Los crocodiliformes dinosáuridos de tamaño pequeño a mediano ofrecían otro recurso importante. Aunque eran depredadores activos, muchos de ellos carecían del tamaño necesario para invertir el papel y cazar a un boido adulto de enormes dimensiones, pero sí podían ser capturados por sorpresa cuando se acercaban a zonas de paso estrechas. A esto se sumaban peces de gran talla, frecuentes en sistemas fluviales productivos y quizá, de manera secundaria, mamíferos pequeños que utilizaban las orillas y podían caer al agua o acercarse demasiado. El ritmo de alimentación de Titanoboa no habría sido constante. Un depredador de ese tamaño podía permitirse periodos largos sin comer tras una captura especialmente grande. Una tortuga gigante o un cocodrilo morfo de buen tamaño habrían bastado para cubrir sus necesidades energéticas durante semanas e incluso meses, si la temperatura ambiental se mantenía alta y estable. Durante la digestión, es probable que la serpiente redujera al mínimo sus desplazamientos, buscando zonas de agua templada y relativamente tranquila, donde poder permanecer semisumergida, con el cuerpo enroscado, mientras el proceso digestivo avanzaba. La capacidad de alternar fases de actividad intensa y cortas con largos periodos de aparente inmovilidad es típica de los grandes depredadores ectotermos y en Titanoboa debió ser llevada al extremo. En cuanto a la reproducción y al ciclo de vida, los fósiles disponibles no permiten reconstruir detalles precisos, pero las analogías con boas actuales ofrecen algunas pistas. Es probable que Titanoboa fuera vivípara, como muchos boidos modernos, lo que permitiría a las hembras controlar mejor la temperatura de desarrollo de las crías mediante la elección de microhábitats más cálidos o más frescos. Las camadas podrían haber sido numerosas, porque en ambientes con alta depredación sobre juveniles resulta ventajoso producir un gran número de descendientes, aunque solo una fracción mínima alcance la edad adulta. Los individuos jóvenes, de tamaño moderado, habrían ocupado nichos ligeramente diferentes, alimentándose de peces y anfibios pequeños hasta crecer lo suficiente como para explotar presas más grandes y reducir drásticamente sus depredadores naturales. Cuando el clima global comenzó a enfriarse tras el Paleoceno medio, el modelo ecológico que había permitido el gigantismo de Titanoboa empezó a resquebrajarse. Los registros climáticos indican un descenso gradual de las temperaturas medias y cambios en la distribución de las lluvias, con oscilaciones más marcadas entre periodos húmedos y relativamente secos. En la franja tropical, esto se tradujo en selvas menos homogéneas, humedales más inestables
y una mayor variabilidad en el nivel de los ríos y pantanos. Para un ectotermo de más de 1 tonelada, cuya fisiología dependía de un calor ambiental constante, ese cambio supuso una presión selectiva intensa. En un entorno más fresco, el cuerpo masivo de Titanoboa se transformó en una desventaja. El volumen corporal elevado hace que el calentamiento y el enfriamiento sean lentos. Con temperaturas más bajas y fluctuantes, la serpiente necesitaba más tiempo y energía para alcanzar los rangos térmicos óptimos para la digestión y el movimiento. Cada comida requería no solo capturar grandes presas, sino también disponer de suficientes horas de calor estable para procesarlas. Si esos periodos cálidos se acortaban o volvían menos previsibles, el balance energético se volvía más ajustado y la supervivencia de los individuos más grandes se hacía cada vez más difícil. Al mismo tiempo, la estructura de la red trófica cambió. Las tortugas gigantes y algunos crocodiliformes especializados, estrechamente ligados a humedales muy cálidos, comenzaron a declinar a medida que los ambientes se fragmentaban y los sistemas pantanosos continuos se convertían en mosaicos de hábitats más diversos. La disminución de estas presas de alto contenido calórico afectó directamente a los grandes depredadores que dependían de ellas. Paralelamente, los mamíferos de sangre caliente aumentaron su diversidad y ocuparon nichos antes dominados por reptiles, aprovechando mejor las temperaturas más moderadas y la mayor variabilidad ambiental. Aunque muchos de estos mamíferos no competían directamente con Titanoboa en tamaño, sí modificaban la estructura general del ecosistema y la disponibilidad de recursos. El resultado de estas presiones combinadas no fue una extinción súbita, sino un declive progresivo. Primero debieron desaparecer las poblaciones más grandes y especializadas, incapaces de adaptarse a un entorno que ya no ofrecía humedales extensos, temperaturas estables y abundancia de presas gigantes. Después, las formas de menor tamaño, quizá descendientes o parientes cercanos, fueron cediendo espacio a otros boidos mejor adaptados a climas algo más frescos y a un paisaje más fragmentado. En el registro fósil, la desaparición de Titanoboa se observa como un límite temporal a partir del cual sus restos dejan de aparecer en los sedimentos, sustituidos por asociaciones de vertebrados, donde los reptiles gigantes son menos frecuentes y los mamíferos aumentan su protagonismo. Aunque la especie se extinguió hace decenas de millones de años, su legado científico es reciente. El estudio de Titanoboa ha permitido cuantificar de forma inesperada el vínculo entre clima y tamaño máximo en ectotermos, refinar las reconstrucciones de las primeras selvas neotropicales y comprender mejor cómo los cambios globales relativamente pequeños en temperatura pueden desestabilizar a los organismos extremos mejor adaptados a un estado climático concreto. Al mismo tiempo, su imagen se ha incorporado al imaginario popular como símbolo de un planeta más cálido y radical, recordando que la historia de la vida incluye fases en las que los límites biológicos fueron muy distintos a los actuales.